campesino, buenos días. Donde quiera que te encuentres, aquí va mi saludo y mi deseo, porque la vida. Bienvenidos nuevamente a Campeche, la voz del campo. Recordad que estamos en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, como Campeche, la voz del campo. Mm, El día de hoy venimos con un podcast muy interesante y con un compañero que estudió bastante acerca de este tema. Nuestro tema es esas problemáticas y dificultades en el ámbito laboral en el campo. ¿Mm? Recordar que existe la deficiencia del salarial, la tercerización, esos intermediarios y por supuesto el monocultivo. Para llevar a cabo esta charla me encuentro con mi colega Diego. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, bien, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras, queridos escuchas? Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes. Y pues bueno, sí vamos a entrarnos en un camino bastante complejo que da para muchísimos más podcasts, pero bueno, vamos a hacer mayor esfuerzo por tratar de resumir estas problemáticas para todos ustedes. Bueno, les cuento que en la preparación del podcast con Diego hablábamos un poco acerca de todas las problemáticas y yo le quería preguntar a él qué viene siendo esa tercerización, qué es, en qué consiste, de qué se trata. Diego, cuéntanos. Ok, listo. Bien. Para hablar de una de las tantas aristas que tiene esta cuestión de- del campesinado y de su marginación histórica, tenemos que hablar también de su situación laboral. En este aspecto, pues nos vamos a remitir a la tercerización. ¿Listo? Para tener una definición un poquito como más concreta, debido a las minucias del tiempo, cuando hablamos de tercerizar, hablamos de una prestación, ¿vale? O una contratación de labores, para que lo tengan muy en cuenta en el ámbito laboral, ¿listo? Pero entonces se habla también de una subcontratación de esos servicios a través de terceros, ya sean particulares o ya sean empresariales, ¿listo? En esta cuestión hablamos de un contrato, ¿vale? Que social que se da eh, ya sea, digamos, por medio de voz, ya sea, digamos, por una cuestión escrita, ¿listo? En la cual, desde el momento que esa persona física empieza a trabajar en cualquier actividad agraria por una remuneración, ahí ya hay un contrato, ¿listo? Y que se va a complejizar precisamente por esa tercerización, ¿vale? Que es por esa intermediación que hay de un particular o una empresa. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de tercerización en dos momentos. El primero va a ser la tercerización, digamos, como de aquella persona que entra a laborar, o sea, jornalero peón, o como el teniente de la tierra, como aquella persona que posee una extensión de tierra, ya sea una gran extensión de tierra o una pequeña extensión de tierra o fundos, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, eh, el primero es cuando esta persona entonces entra, ¿vale? En ese contrato, ya sea verbal, o sea, desde lo verbal ya se puede hablar de un contrato, ¿listo? A trabajar en aquellas actividades agrarias, ¿vale? Y a cambio de ello, él recibe una remuneración, ya sea salarial, ¿vale? O ya sea en cuestiones de bienes, ¿vale? En especie, como tal, ¿listo? O cuando yo tercerizo o llegan, digamos, empresas, ¿vale? A trabajar parcialmente, ¿vale? Eh, una extensión, ¿vale? Como siendo el teniente, una extensión, digamos, de la tierra como tal, o la total explotación de los recursos que se hallan dentro de este espacio. Entonces, desde ahí ya se puede hablar de esos contratos, ¿vale? Que van a estar intermediados por esos terceros. Por eso se habla de tercerización del trabajo. En este campo, en este espacio, con este aspecto más bien, hablamos de esa tercerización en la actividad agraria. ¿Listo? Actividad agraria. Eh, entonces, digamos que ahí
bueno, ya se empieza a complejizar la cuestión porque pues traído a este ámbito colombiano, pues ya se complejiza esa tercerización, ¿sí? Muchísimo. Y pues da ya eh, horizontes o ya inicios a la siguiente pregunta. Claro que sí, y gracias Diego por la intervención. Me surge una pequeña duda, ¿sí? Nosotros hablamos acerca de esas problemáticas y dificultades, pero yo me pregunto, dificultades y problemáticas para quién, porque desde qué perspectiva entonces estaríamos mirándolo. Ya que para muchas empresas, ¿sí? Este tema de la tercerización, ¿sí? En el ámbito laboral campesino es muy positivo, ¿m? Pero para los pequeños productores es muy negativo. Entonces, con este aspecto planteado, Diego, me gustaría entonces, como para aclarar también la pregunta y a los audioescuchas también, que me hablaras un poco entonces de esos beneficios, ¿sí? Y esas desventajas que tiene la tercerización laboral en el ámbito del campesino, que me hablaras un poco más, para yo mismo aclarar también esa duda que Bueno, tengo. ok, listo. Digamos que en ese aspecto, una cuestión que se puede hablar, digamos, se puede rescatar, por decirlo de esa manera, en esas relaciones de tercerización, es que dentro de las propias comunidades, de esos pequeños fondos, también surge algunas relaciones de solidaridad, ¿vale? Esta solidaridad donde que el vecino entonces va a trabajar en la cosecha del vecino y el vecino entonces también va a ir a trabajar en la cosecha. Ahí hay unas relaciones, ¿cierto? No, bueno, se podría hablar de una tercerización en cierta manera, ¿cierto? Verbales en las cuales, digamos, hay un intercambio como de favores, ¿no? Digamos que en esa cuestión. Y eso ayuda a ese crecimiento comunal. Se podría, digamos, hablar desde esa categoría, teniendo en cuenta lo anterior en cuanto a la tercerización. Digo, entonces, ¿Sí? qué pena. Digo, Tranquilo, sí. tengo una pregunta. Entonces, tú dices la tercerización la basa un contrato. Entonces se puede hablar de tercerización directa, que es el contrato, y tercerización indirecta, que es por medio de la palabra, que es lo que estás tratando de explicar. Sí, 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 sí. O por medio por medio por ejemplo, un patrón, ¿cierto? Que necesita, digamos, que los empleados vayan a otro, a otro, a otro sector, ¿vale? A explotar ciertos recursos en cuestión de favor. Digamos que eso también se ve también de menor y a gran escala, ¿sí? Y eso ahí se ve intermediado esa cuestión, se ve tercerizado, digamos, en ese aspecto, ¿sí? Pero pues bueno, digamos que la cuestión de la tercerización en esta cuestión siempre, bueno, además, también hay que rescatar, voy a hacer acá un pequeño paréntesis, que estas cuestiones de tercerización también se ven en algo, digamos que en Colombia se utiliza mucho, que es la parcería, ¿vale? ¿Qué es la parcería? ¿Qué es el contrato de parcería? Entonces ahí, en esa cuestión voy a desligarlo. Hay alguien que es el tenedor de tierra, ¿vale? Junto con el aparcero, que es el que no posee la tierra. Ambos generan un contrato sobre qué? Sobre la explotación, ¿vale? De los frutos o de todos los productos, ¿vale? Que van a explotar, valga la redundancia, dentro de un territorio, dentro de una tierra como tal, ¿sí? Aquí hay que desligar porque la cuestión de la parcería ya está vinculada, ¿cierto? A unas cuestiones legislativas como la ley 6 del 75, las cuales aquí ya, digamos, vinculan esas dos funciones, por decirlo de esa manera, entre el aparcero y el tenedor, el que tiene la tierra, ¿no? Entonces, digamos que el que tiene la tierra, ¿sí? Va a estar limitado a qué, o bueno, va a estar trabajando en funcionalidad a qué, a los gastos de esa explotación, ¿vale? Y en caso tal que ya está legislado, y que eso es uno de los problemas que, bueno, más adelante voy a tratar, ¿vale? Es en la cuestión de la retribución salarial. El aparcero, ¿m? En cierta manera lo que hace es trabajar en toda la explotación como tal, trabajar en el fondo, sí, en todo el fondo, en todo lo que tiene que ver con el proceso de explotación y en conservar pues aquellos recursos renovables precisamente para conservar la explotación de dichos productos. Entonces, digamos que ya hay, o sea, se puede hablar de casos
¿sí? Ya legislados de cómo se ve esta tercerización, ¿no? Pero, históricamente, aquí Colombia ha tenido una complejidad y ha tenido una problemática bastante peculiar en este caso, en la cuestión de que en lo macro, en lo que pues a todo lo que ha enfocado todo esto y en la condición laboral campesina que vamos a tratar. Digo, con esta situación que cuentas es complicado, ¿no? Es bastante complejo y es bastante largo también. Entonces me Sí, gustaría que me contaras un poquito acerca de esta situación laboral en el campo, ya que me estás hablando sobre ese tema y que desde ok. qué parte te hablas. Bueno, digamos que esto perfectamente para hablar de esta situación laboral en el campo y de nuestro campesinado, sí puede dar para muchísimo tiempo, para demasiado, o sea, puede sacar muchísimo material y podemos sacar muchísimos podcasts de acá adelante. Voy a hacer el esfuerzo de reducir esa complejidad que viene con esa pregunta en lo que más pueda. ¿Listo? Miren, para hablar prácticamente de esa cuestión laboral, tenemos que hablar entonces cómo se percibe el campesinado, ¿vale? En Colombia, ¿vale? ¿Y cómo se percibe? Simple, es un sujeto social marginado, históricamente por el Estado. ¿Listo? Hasta ahí yo creo que no hay ninguna duda al respecto. Es un sujeto social marginado y que ha tenido y ha sido rezagado, ¿vale? Por todos los conflictos sociales históricos que han estallado debido precisamente a esa desatención por parte del Estado a este sector. ¿Listo? Miren, se entiende que ¿sí? La agricultura como tal es un motor primario productivo, eso no hay la menor duda, ¿vale? Y es un apalancador de estas economías, en particular esta, que es una economía en vía de desarrollo, ¿vale? Se puede hablar que la sociedad que en vía de desarrollo que pueda plantear, ¿vale? Y que pueda entender esta lógica, ¿sí? Se le puede ya empezar a tildar de estas sociedades agroindustriales y demás para que lo tengamos en cuenta. Colombia es un caso muy particular porque Colombia, lastimosamente esta región colombiana, siempre ha sufrido por un desaprovechamiento de los recursos, siempre, ¿vale? Un desaprovechamiento de los recursos y de las tierras, por una baja intensificación productiva de los sectores rurales. Muy diferente a aquellas bonanzas, ¿vale? No ha habido una tecnificación, no ha habido una educación, no ha habido una participación positiva por parte del Estado a este sector en estas cuestiones. Muy diferente, ¿vale? A otros ámbitos como la siembra de la coca, que esto es otra cuestión muy diferente. Aquí, en esta cuestión, ¿vale? Sí va a haber un desarrollo, pero por otras vías. ¿Vale? Esto va a estallar precisamente y gracias, digamos, a esta cuestión, por ejemplo, estoy mandando un ejemplo de lo que viene a ser la siembra de la coca, va a desarrollar un conflicto armado, esto va a generar un desplazamiento forzado por parte, digamos, de estos sectores que han sido apaleados y marginados por el propio Estado. De esta manera también ha habido en Colombia, ¿sí? Debido a este conflicto, una inestabilidad de la tenencia de la tierra, que hoy en día también se vive y lo vivimos actualmente, pero bueno, eso lo vamos a tratar más adelante, ¿vale? Y pues debido a esas precarias alternativas, ¿vale? De esa sustitución de cultivos y esas dificultades para encontrar un desarrollo de campo satisfactorio, ¿vale? Es que estamos inmersos como contexto en cuanto a desarrollo económico como proyecto nacional y aquí está inmerso precisamente este campesinado. ¿Por qué? Porque se ha estancado. Lastimosamente, no tenemos ese desarrollo óptimo que sí pasó en Asia, ¿vale? Que es un referente precisamente de ese desarrollo agrario. Y lo que tenemos hoy en día que es un problema estructural. Esto es un problema estructural, donde vienen dos factores a intervenir. Esto no lo tomo yo, esto es una cuestión directamente y es una de las tesis de Albert Berry. Albert Berry es un economista canadiense que ha sido
muy, muy enfático, digamos, en esta cuestión y que ha ayudado mucho en la comprensión de este problema, que es la cuestión de la tenencia y el desarrollo económico de esta sociedad colombiana, que pues, como él mismo lo dice, desde históricamente ha tenido es precisamente ese problema estructural. ¿Y cuál es ese problema estructural? Muy simple, la inequidad y la deficiencia salarial presente en el campo, esto téngalo muy en cuenta, y el conflicto de intereses. Aquí es donde todas esas políticas llegan a estancarse y esos intentos de políticas y de reformas a este sector agrario es donde se estancan. ¿Listo? Entonces, voy a tomar, digamos, como una arista para ir explicando ese ámbito laboral dentro del campo y esa problemática que tenemos hoy en día y cuál es la deficiencia salarial. ¿Listo? Y ese panorama de los derechos laborales de esos trabajadores rurales en Colombia. ¿Vale? Esto tiene que ver directamente con algo llamado la precariedad productiva. ¿Listo? Aquí hay una precariedad productiva. ¿Por qué? Por esa deficiencia monetaria salarial que no cuenta, ¿vale? Y que no está reglamentado y que pese a algunos intentos de legislarla, no lleva esos intentos a una verdadera práctica o se pierden, ¿vale? En lo que viene a ser la actualidad colombiana, ¿no? Y ese panorama actual de esta región. ¿Listo? Para que lo tengamos muy, muy en cuenta. Entonces, Claro que sí, Diego. Está muy interesante lo que tú dices y rescatabas algo acerca históricamente, ¿no? Hablabas acerca de esta historia y sí, me sí. hiciste recordar la masacre de las bananeras, que estamos más o menos a 15 días eh, del 5 de diciembre, que se produjo esta masacre en el 1928, que fue a manos del ejército conservador. ¿Mm? Y esto fue una problemática, por esto mismo que tú estás explicando, ¿sí? Que fue hace casi 100 años, fue por esos mismos vacíos legales en el ámbito laboral. O sea, históricamente, las cosas quizás no han Ujú. cambiado, o si han cambiado ha sido muy poco ese cambio. Y Entonces, mira, señor, prosigue, sigue. prosigue, qué pena. No, no, dale, dale. Ah, ok, pues digamos que yo estaba refiriéndome a esa cuestión y mírate que para esa época, o sea, que estamos hablando que el sector agrario representaba el 75% del Producto Interno Bruto, ¿vale? Entre esos el café, bueno, y los principales activos de esa economía nacional de esa época. ¿Listo? Y ese diseño, ¿vale? Productivo de esa época, pues vienen, digamos, a configurar unas relaciones de trabajo. Aquí es donde estamos, entonces, donde vamos a hablar, en dónde es que se producen esa tercerización, esa explotación, ¿vale? Y ese abandono estatal, ¿listo? Porque no hay una representación jurídica, ¿vale? Viable que visibilice estas cuestiones. Bueno, pero antes de eso, entonces quisiera, digamos, mencionar esas relaciones de trabajo. Estaban los aparceros, los arrieros, ¿sí? Los peones y en cierta manera los jornaleros. Esas son condiciones contractuales que en esta época, imagínate, o sea, si hoy en día ha habido un montón de problemas y hoy en día, o sea, es bastante notoria, ¿vale? La desigualdad y de condición laboral, ¿sí? No solamente dentro de lo rural y lo urbano, sino también de explotación. ¿Mm? En esta época eso no existía, ¿vale? Ese contrato de trabajo se lo podían pasar por la galleta prácticamente, ¿vale? Y esto lo que va a desencadenar, ¿vale? Es una profunda marginalización social dentro del campesinado. Y aquí es donde, digamos, yo entro, digamos, y tomo muy en cuenta lo que tú dices en cuanto a aquellos actos de violencia que van a ser aquellos actos de violencia como que, como la masacre de las bananeras. ¿M? Porque van a haber movimientos sociales del campesino que van a empezar a resignificar esta cuestión, esta labor. Inmediatamente, ¿qué pasa? Se reprime. ¿Listo? Y siempre, a lo largo de la historia, siempre va a haber, ¿cierto? Una categoría muy especial en la cual está, digamos, encasillada aquella represión policial y militar, ¿vale? Que va, que trata de controlar y de suprimir, ¿cierto? Estos reclamos sociales por parte del campesinado. De ahí surge, ¿cierto? Aquella insurgencia rural. Y es que es algo muy importante para tenerlo muy en cuenta. ¿Mm? ¿Por qué?
Perdón, voy a tomar un poquito de agüita. Listo. Claro Listo, que sí. Eso retomo. es lo que tú hablas de esta insurgencia del campesino y demás. Y si uno se pone a mirar y analizar desde haciendo como esa perspectiva histórica, la creación de las mismas guerrillas, ¿m? Las mismas guerrillas Ujú. que fue por algo que es tierra para el que la trabaja. Entonces, el tema de la tierra siempre ha sido un aspecto bastante fuerte y poco tenido en cuenta por ciertos sectores sociales y políticos, que también lleva a que los mismos campesinos o gente del sector rural, cansados de esta misma vacío legal o llamemos vacío político, a llevarse a crear movimientos y grupos, inclusive al margen de la ley, para tratar de resignificar, ¿sí? Esa misma Exacto. condición del campesino. Y es que mira que digamos es muy importante porque es que si no va a ser hasta la Constitución del 91, ¿vale? No va a haber una condición laboral muy diferente a la que nosotros hemos citado anteriormente. ¿Mm? Y eso es una cuestión a tener en cuenta, o sea, hasta el 91 es que empieza, digamos, y eso, porque hoy en día también es centro de discusión la cuestión de la condición laboral dentro del campesinado o del sector rural. ¿Listo? Y es que aquí sí parte, digamos, hay un punto de ruptura, ¿vale? En esta cuestión, en este orden jurídico, ¿no? Y aquí es donde ya me empiezo a meter con la cuestión de la Constitución y de la legislatura como tal, ¿vale? ¿Por qué? Porque después de la Constitución en 91, ¿sí? Va a haber ya un orden un jurídico aplicable al campesino. ¿Listo? En función a ese Estado social de derecho que se empieza a desarrollar. ¿Listo? Y aquí, para centralizarlo, perdón, va a estar muy referente a los artículos 64 y 66. ¿Listo? Los cuales se centran en una cuestión muy importante, mejorar la calidad de vida de los campesinos. ¿Listo? Tanto para trabajador agrario como para el cultivador propietario del minifundio. ¿Listo? Y esto se centra en algo llamado la dignidad. Digamos que la lucha va a tener una batalla ganada en esta cuestión de esta lucha por la resignificación del campesino en la Constitución del 91. Bueno, pero vamos a ver que eso es una cuestión de, esos son solamente pañitos de agua tibia. ¿Mm? Claro, va a haber una norma como la ley 101 en 93 que va a concebir, ¿vale? Una herramienta de acción económica, ¿vale? Para esas sociedades agrarias, que va a ser el SAT como tal, ¿sí? La ley 160 de 1994, donde empieza, digamos, a verse un desligue, o más bien una profundización de dos formas de explotación, que es la unidad agrícola familiar, la explotación por parte del propietario, ¿sí? Y unos modelos comunitarios a través de del denominado trabajo cooperativo, ¿sí? Esto va a incentivar que una asociatividad campesina, para que lo tengamos muy en cuenta, ¿sí? Y esto, digamos, es bajo la premisa de que el campesino propietario de su parcela, ¿vale? Pueda desarrollar un aspecto indicado que busque una igualdad jurídica, sino económica. Pero esto no va a ser así, ¿vale? Bueno, ya lo voy a traer más adelante. También va a haber una ley, que es la ley 1152 del 2007, que es el Estatuto de Desarrollo Rural, donde hay unas disposiciones, donde hay unas disposiciones encaminadas, ¿vale? Para el tenedor de tierra, ayudar y apoyar esa actividad agropecuaria. Aquí es donde se funda la cuestión de agroingreso seguro, que, bueno, ahí ya vamos viendo cuál ha sido la problemática central de todo esto, ¿no? Agroingreso seguro, ya hemos sabido lo de aquel personaje Arias, toda esta cuestión, lo que pasó, ¿vale? Pero en su principio tenía esta finalidad. ¿Cuál era? Desarrollar ese sector rural. ¿Cómo? Mediante el apoyo de la actividad agropecuaria, ¿no? Pero bueno, todas estas leyes fueron encaminadas a un asunto. ¿Cuál? A regular al trabajador tenedor de tierra, aquella persona que tiene la tierra. ¿Y qué pasa entonces con el que no tiene tierra? Esa es la pregunta como tal. ¿Qué pasa con aquella persona? Entonces, vamos a ver que el gran sector de esta población campesina, ¿vale? Vive en un contexto de pobreza vivida desde el propio campo. La población no propietaria, ¿vale?
no propietaria de tierra sufre una falta de atención institucional en este aspecto, para tenerlo muy en cuenta. Asimismo, entonces va a haber un contrato de trabajo en el sector rural colombiano. Claro, todavía se mantiene el trabajo entonces de contrato. Entonces, ¿cómo ellos o cómo aquel propietario, aquel campesino que no tiene tierra, cómo trabaja entonces en el campo? Entonces, mediante el contrato, claro, hay un trabajador asalariado, vamos a colocarlo asalariado, ¿listo? Que es el jornalero o el peón. ¿Listo? Este depende de un contrato. Recuerden que anteriormente ya había nombrado cuáles, digamos, las causas de esos contratos de relaciones que se dan en el campo. En cuanto a lo laboral, pues vamos a enfocarnos entonces en dos, en los que no poseen tierra, en el jornalero o en el peón. ¿Listo? Ellos dependen directamente de un contrato laboral y desarrollan la actividad a través de esta dependencia. Aquí es donde yo pues mencioné la ley 6 del 75, donde ya había un contrato respecto a esta cuestión, el famoso aparcero, ¿sí? Y también va a haber una sentencia, la del 2012, permítame, no recuerdo, la 664, donde destaca al campesino como un sujeto especial de protección constitucional, si mal no recuerdo. En esta cuestión va a haber una falta de avance legislativo en lo que corresponde a la materialización de esos ámbitos jurídicos, ¿vale? Consignados en los artículos 64 y 66, que ya visibilizan, gracias a la Constitución, a ese sector marginado por el Estado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, muchachos? Y esto es una cuestión que me parece muy grave. Que estos contratos, a pesar de que hay una legislación, no se están cumpliendo. Y es que no se cumplen, ¿sí? Y esto nos lleva precisamente a esa actualidad del campesinado. Diego, bastante extenso este tema, pero amerita el tiempo y es bastante complejo. Aquí no estaría todo el día si es necesario, pero pues es muy importante dejar muchas cosas aclaras, ¿sí? Aclarar muchas cosas. Entonces me gustaría que también contaras un poco acerca de esa actualidad, tú cómo la ves, esa actualidad acá en el ámbito laboral del campesino y pues también que empezáramos a cerrar con unas buenas conclusiones acerca de todo lo que hemos hablado. Miren, o sea, lastimosamente la situación del campesino actual es bastante desconcertante, ¿vale? Estamos hablando de que Colombia ostenta el cuarto país con mayor índice de desigualdad a nivel mundial. El abismo que hay entre esos grandes tenientes, no solamente de tierra, sino de producto como tal, y los pobres cada vez se sigue agigantando. Miren, o sea, es para traerlo a colación que me parece inaudito. El campesino.co colocó una columna en la cual se le llamaba salarios altos y salarios del jornal. Salarios altos, estamos hablando directamente de aquellos contrastes que se ven dentro de quien recibe, ¿vale? Más a quien recibe menos. Estamos hablando de que aquellos que ocupan puestos en el Congreso, mientras reciben sus buenos salarios de 26 millones de pesos mensuales, ¿sí? Con un aumento de 4.6% anual. Jornaleros que trabajan 12 horas diarias, ¿vale? En fincas ganaderas, cortando el pasto, ordeñando, vigilando, cuidando, limpiando, alimentando, cargando, moviendo, en fin, sin número de labores, está ganando 10,000 pesos el día, para un total de 300,000 pesos. Y en el caso de muchas aparcerías, solamente para hacer estos labores les dan, a cambio de ello, una vivienda y una comida. Esto son problemáticas actuales, directamente. Si quieren ir a revisar, perfectamente pueden ir a buscar el campesino.co. Ahí aparece salarios altos y salarios de jornal. Ahí aparece la columna. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita primero un esquema jurídico de protección laboral para garantizar un ingreso mínimo con unas garantías mínimas de dignidad hacia nuestro sector campesino. Eso en primera medida. Aquí
hubo unos acuerdos de La Habana, ¿sí? Que se desarrollaron entre un gobierno transitorio, ¿vale? Y una organización al margen de la ley, que fueron las FARC. Dentro de este negociación, ¿vale? Se tocaron puntos como una política agraria integral, donde exigía una justiciabilidad en la transición jurídica con protección en el territorio de los derechos humanos al sector campesino, que ha sido el sector más golpeado de la nación. Estas son cosas que hay que empezar a rescatar, pero que hay que empezar a valer. Actualmente estamos viendo que, ¿sí? Colombia, en lo que lleva el año, ha sido una labor bastante difícil para el campesino poderse manifestar en vía de esto que estoy proponiendo. ¿Cuántos líderes campesinos han muerto este año? Muchísimos. Masacres y demás. Disidencias, grupos al margen de la ley se han vuelto a armar. Son cuestiones que acomplejizan precisamente estos horizontes. Pero que si queremos en verdad un progreso en este campo, tenemos que empezar a transitar hacia esto, hacia una reconciliación, reconciliación, ¿me podrías ahí repetir la cuestión? Reconciliación social y jurídica de toda la sociedad, perdón, ¿vale? Donde los derechos de las víctimas sean cumplidos a cabalidad. Y estoy hablando del sector campesino, donde haya una reparación no solamente administrativa, también política, por aquellos derechos que se han denegado por parte del Estado. Y donde se impulsen estrategias para insertar esquemas pensionales y de asistencia al desempleo en las poblaciones campesinas y en las poblaciones campesinas más golpeadas por el país. Llevando esto a la práctica, pero haciéndolo realidad, que ya está, claro, es que esto no me lo estoy inventando, esto ya está. En los acuerdos de La Habana, eso también ya está. En la ley, en cierta manera, está. Pero es que hay que practicarlo, hay que ponerlo en práctica. Y ese ha sido el gran problema de esta cuestión laboral. Es que si no hay condiciones laborales dignas, pues el problema de la marginalización todavía va a seguir. Y esto es algo que tenemos que empezar a enfatizar. Así es, Diego. Es muy cierto lo que tú dices. Y más si lo miramos desde el ámbito educativo, que es la rama donde nos estamos desempeñando. También Claro. jugamos un papel importante en esa medida de no solamente hacer que la gente conozca, se informe, sino también cómo logramos que la gente a través de estas dinámicas, ¿sí? Y estas condiciones puedan tratar de mejorar sus mismas condiciones, ¿no? Miren, la educación yo creo que es el método, uno de los métodos más importantes para poder visibilizar esta problemática y que se empiece a generar solución al respecto. Es la educación. La educación, primero, llevarla hasta los sectores rurales, una educación de calidad, una educación que permita una reivindicación social del propio sector, una resignificación del campesino, ¿sí? Y donde permita una proyección, no solamente en la educación, también que llegue la salud, ¿sí? Que llegue ese cuerpo jurídico, porque si no, o sea, vamos a seguir, ¿vale? En ese círculo vicioso de donde el Estado se hace el de la vista gorda, no ve nada, no oye nada, ¿sí? Y el que lleva las de perder siempre va a ser el sector campesino. Claro que sí, Diego. Es muy cierto lo que tú dices. Me gusta la forma en que cierras, enganchándolo un poco acerca de la educación, hablar de las condiciones, ¿sí? Me gustó esa forma en que hablaste acerca de la norma porque pues hace también caer en cuenta a la gente de que la normatividad está, pero hasta dónde llega, ¿sí? Toda esta Claro. problemática que efectivamente es una problemática para el campesino como tal, para el jornalero, como tú lo decías, Sí, señor. a otras personas los beneficia. ¿Mm? Entonces, Sí, de señor. igual manera, ya para cerrar este podcast, darle las gracias a Diego por la disposición, por el tiempo, No, a ti por también por la compañía y a todos los escuchas. la intervención. Eh, entonces, Diego, ¿algo más que decir para despedirnos?
Nada, pues que nos sigan en nuestras redes, nuestro Facebook, nuestro Instagram, Twitter, en nuestro canal de YouTube, Campeche, la voz del campo. Ahí estamos dando material, brindándoles a ustedes, a todos ustedes precisamente esas cuestiones de visibilización. Buenos días, campesino, buenos días. Donde quiera que te encuentres, aquí va mi saludo y mi deseo por